Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Hola lectores, aquí está el siguiente capítulo. Esperaba tenerlo listo la semana pasada, pero el fin de semana pasado estuve muy ocupado y no tuve tiempo de terminarlo. Luego me enfermé y no pude recomponerme hasta hoy. Pero ya está todo hecho. Esta vez ha habido un pequeño problema con la votación del tema que publiqué en el capítulo anterior. No entraré en detalles ahora, lo guardaré para la nota final. Digamos que, por ahora, no sé cuál será el resultado de esa votación. Finalmente, quiero agradecer enormemente a todos los que han apoyado esta historia revisándola, siguiéndola y marcándola como favorita. Significa mucho para mí y me motiva a seguir adelante, así que muchísimas gracias a todos. Por favor, recuerda que Pokémon no es mío, sino mío. Espero que disfrutes este capítulo. Pokémon. Te elijo. Parte 7. Nolan no pudo evitar sentir un gran orgullo al colocarse su nueva Pokébola de Pidgey en el cinturón. Había logrado conectar con el Pokémon pájaro pequeño, ganándose su confianza y cooperación, lo que sentó las bases de lo que Nolan esperaba que algún día se convirtiera en una hermosa amistad. Ya empezaba a sentirse más realizado como entrenador, y aún era solo su primer día. Le hizo pensar al chico dónde estarían él y su equipo dentro de un año, cuando con suerte competirían en la Liga Índigo. Nolan no pudo evitar sonreír con aire soñador. Apenas podía imaginar qué otros amigos Pokémon habría hecho para entonces. Sin embargo, una cosa era segura. No podía esperar para descubrirlo. El chico rubio aún disfrutaba de su primer gran éxito juntos con Meadow, cuando oyó el sonido de pasos suaves acercándose por detrás. Al levantar la vista, Nolan vio a Ash de pie frente a él con una mirada de asombro y una sonrisa de emoción que coincidía con la suya. El chico de cabello azabache prácticamente saltaba de un pie a otro, tan emocionado por su mejor amigo. «Fue genial», gritó antes de que el rubio pudiera siquiera abrir la boca. «La forma en que te comunicaste con Pidgey fue increíble. Sé que me disculpé antes, pero ahora me retracto de todo lo dicho. Sabes perfectamente lo que haces, Nolan». Nolan sonrió ampliamente, sonrojándose con un delicado tono rojo bajo todos los elogios que su amigo le estaba dedicando. «Gracias, Ash», sonrió, agachando la cabeza modestamente, «pero no lo olvides, Meadow también merece gran parte del crédito». Meadow infló el pecho con orgullo y asintió con la cabeza en señal de importancia. «Saur», exclamó alegremente la pequeña hierba, contenta de que su arduo trabajo para asegurar esta victoria no pasara desapercibido. Ash le sonrió al compañero de su mejor amigo. «Por supuesto». El chico de cabello azabache asintió vigorosamente en señal de acuerdo. «Estuviste increíble ahí fuera, Meadow». Se arrodilló y le dio unas palmaditas a la pequeña hierba en la cabeza, haciéndola arrullar felizmente. Bulba se pavoneó bajo la atención que estaba recibiendo. La sonrisa de Ash se amplió y estaba a punto de elogiar aún más al pequeño Pokémon tipo hierba, pero antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo, algo amarillo pasó rápidamente junto a él en dirección a Nolan, distrayendo al chico por completo. Nolan, al ver también la mancha amarilla, parpadeó y miró hacia abajo. Lo que encontró a sus pies fue a Pikachu, que había bajado del árbol y ahora estaba de pie frente a él. El Pokémon de tipo eléctrico lo miraba con ojos suplicantes y abiertos, con sus pequeñas patas apretadas con desesperación. Pikachu. Pikachu. Gimió el Pokémon ratón en un tono obviamente suplicante. Desesperadamente confundido por el comportamiento de la criatura amarilla, Nolan volvió la mirada hacia su compañero Pokémon, esperando alguna aclaración. Meadow sonrió y obedeció. Bulbasaur, Bulbasaur tradujo al pequeño Pokémon verde para su humano. Dado el poco tiempo que llevaban juntos, era sorprendente que Nolan siquiera dominara el idioma de Meadow. Esta vez, al chico rubio le llevó un poco más de tiempo descifrarlo, pero al hacerlo, sus gélidos ojos azules se abrieron de par en par, sorprendido. Se volvió hacia Pikachu, atónito. «Pikachu, me siento muy halagado, pero debes saber que de ninguna manera podría aceptar eso». Nolan dejó caer al Pokémon tipo eléctrico tan suavemente como pudo. Ash le lanzó a su mejor amigo una mirada completamente confundida. «Pikachu. Gimió Pikachu de nuevo, desplomándose lastimosamente sobre sus rodillas mientras seguía rogando. Nolan sintió una intensa oleada de culpa pura y dura que lo invadió por completo. Si había interpretado bien a Meadow, y a juzgar por el comportamiento de Pikachu, así era, la petición de la pequeña criatura amarilla podría convertirse en un problema muy serio. Como mínimo, sin duda provocaría otra pelea entre Nolan y su mejor amigo.
El chico rubio intentó disimular rápidamente su expresión antes de que Ash se diera cuenta, pero no fue lo suficientemente rápido. Nolan, dijo Ash lentamente, sintiendo que algo no cuadraba. ¿Qué pasa? ¿Qué te pidió Pikachu que no puedes aceptar? No fue nada, refutó inmediatamente Nolan. Nolan, insistió Ash. El chico rubio suspiró, desplomándose miserablemente. Considerando que hoy se suponía que sería un día épico, era injusto que tantos problemas hubieran surgido en tan poco tiempo. Pikachu, bueno, tartamudeó el chico rubio, sin convicción, él como que, bueno, me rogó, que fuera su entrenador. Pronunció esas últimas palabras muy rápido, como para atenuar su impacto y, por lo tanto, el dolor que sin duda vendría con ellas. Como arrancarse una curita, en cierto modo. Por un momento hubo un silencio tenso. Entonces, ¿qué? Gritó el entrenador de cabello azabache con horror e incredulidad. Ash apartó su mirada de Nolan y la volvió hacia Pikachu. Sus ojos rojizos brillaban con lágrimas contenidas y su expresión estaba llena de dolor, traición y decepción. Pikachu, susurró, casi llorando por la miseria que sentía. Sinceramente, Ash nunca se había sentido tan rechazado en toda su vida. Ni siquiera sabía qué le había hecho al Pokémon amarillo, tan terrible que justificaba que Pikachu estuviera tan desesperado por alejarse de él. A Ash le dolió el corazón de la peor manera posible. ¡Chu! Pikachu miró con odio al descorazonado chico, antes de saltar con sorprendente agilidad y aterrizar con precisión en el hombro de Nolan. Esta vez Ash no pudo evitar que una sola lágrima rodara por su mejilla en señal de angustia. Nolan ni siquiera podía imaginar lo mal que se debió sentir Ash en ese momento. No tenía ni idea de cómo lo habría enfrentado si él y Meadow no hubieran conectado tan fácil y rápidamente. El chico rubio quería arreglar esto, hacer feliz a Ash de nuevo, pero no sabía cómo. Sin embargo, algo que sí sabía era que tenía que poner a Pikachu en su lugar. Allí mismo, ahora mismo. Extendiendo la mano, sacó suavemente al pequeño Pokémon amarillo de su hombro, antes de colocarlo cuidadosamente en el suelo frente a él, tratando de ignorar el destello de culpa que experimentó cuando Pikachu se quejó con tristeza. Pikachu, me conmueve que pienses que soy digno de ser tu entrenador, de verdad que lo soy, explicó Nolan con seriedad al entristecido Pokémon de tipo eléctrico, arrodillándose para estar a su altura. Pero no puedo simplemente tomarte como mi Pokémon. Por ley eres el Pokémon de Ash, y entiendo que puede que no estés contento con eso, pero te prometo que si le das otra oportunidad, no te arrepentirás. ¡Chu! Pikachu. Protestó Pikachu, haciendo pucheros con tristeza. Lo sé, dijo Nolan en un tono que esperaba fuera tranquilizador. Es imprudente, impulsivo, casi nunca piensa. Vaya, muchas gracias Nolan, se quejó Ash sarcásticamente en el fondo. Pero, continuó Nolan como si no hubiera escuchado el comentario del otro chico, él tiene el corazón más grande del mundo y te cuidará muy bien si se lo permites. Pikachu miró a Nolan, luego a Ash, y luego a Nolan. El escepticismo era evidente en su carita peluda. Por favor, Pikachu. Ash interrumpió suavemente la conversación, con un tono algo desesperado, solo sé que tú y yo podríamos ser los mejores amigos algún día si me das otra oportunidad, y que juntos podríamos atrapar todo tipo de nuevos amigos Pokémon. El ceño fruncido de Pikachu permaneció firme. Era obvio que el pequeño Pokémon testarudo no iba a cambiar de opinión tan fácilmente. Los hombros de Ash se desplomaron miserablemente. En ese momento, el chico era la definición misma de derrota. Nolan se sintió realmente mal por su mejor amigo en ese momento. Sabía que Ash tenía buenas intenciones, pero había arruinado algo con Pikachu. Le costaría mucho reparar esa confianza dañada, pero tenía la esperanza de que Ash lo lograra. Tras ganarse la confianza de Pidgey, Nolan no veía por qué su mejor amigo no podía hacer lo mismo con su compañero. El chico rubio estaba a punto de compartir sus pensamientos y animar a su mejor amigo y a la criatura peluda y amarilla, cuando vio un movimiento detrás del chico de pelo azabache, lo que atrajo su atención. Contra su voluntad, una sonrisa divertida se dibujó en el rostro de Nolan al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Oh, a Ash realmente no le iba a gustar esto. Bueno, no estoy seguro de qué puedes hacer para mejorar tu relación con Pikachu, sonrió divertido el chico rubio mientras Ash volvía a centrarse en él, pero podrías tener la oportunidad de intentar atrapar un Pokémon antes de lo que piensas. Ash lo miró desconcertado. ¿Qué quieres decir? Preguntó el entrenador de cabello negro cuando su mejor amigo no dio más detalles sobre esa afirmación. Sonriendo como un tonto, Nolan asintió en silencio, señalando a un punto detrás de Ash.
Completamente confundido, Ash se giró lentamente, solo para abrir los ojos de par en par, sorprendido. Entonces todas sus frustraciones volvieron a inundarlo multiplicadas por 10. Incapaz de creer su último golpe de mala suerte, Ash apretó los dientes con pura frustración. Allí, con la cabeza asomada dentro de la mochila abandonada de Ash, estaba un ratata salvaje, rebuscando en ella, sin duda buscando comida. Oye, Gritó el niño enojado e incrédulo, ¡sal de ahí! Nolan no pudo evitar reírse entre dientes mientras observaba cómo el causante del alboroto salía rápidamente de la bolsa, escabulléndose de las manos de Ash antes de que el chico de pelo negro pudiera atraparlo. Siseo gruñó amenazadoramente al pequeño grupo de viajeros, quienes lo observaban con interés. Ash, frunciendo el ceño con fastidio, decidió que quería saber más sobre la pequeña criatura morada, así que sacó su Pokédex de su bolsillo y apuntó al Ratata. Ratata, el Pokémon ratón, anunció la Pokédex una vez que identificó a la pequeña criatura, un Pokémon que habita en el bosque. A Ratata le gustan el queso, las nueces, las frutas y las bayas. Ash miró con frustración el dispositivo que tenía en la mano. Sí, pero aún no estamos en el bosque, todavía estamos en las afueras, se quejó en voz alta el enojado niño, este es un campo abierto. Frente a él, Nolan lo miraba boquiabierto, incrédulo. El chico rubio se giró para mirar a los dos Pokémon a sus pies, completamente desconcertado. ¿Crees que se da cuenta de que está discutiendo con una máquina? Les preguntó incrédulo. Saur. Meadow se rió divertido. Pikachu le frunció el ceño a Nolan, casi como si quisiera decirle, ¿ves con qué clase de imbécil me estás pidiendo que trabaje? Nolan abrió la boca para responder a la expresión irritada del Pokémon, pero Dexter volvió a hablar antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo. Ratata también sale a campos abiertos a robar comida a viajeros estúpidos, finalizó Dexter su análisis. Ash miró nerviosamente su Pokédex con los ojos muy abiertos. ¿Eso significa que soy estúpido?, preguntó Ash sin poder evitarlo. Un momento de silencio cayó sobre el claro. Entonces, Pikachu cayó al suelo, rodando y agarrándose la barriga con las patas mientras reía sin control. Bulba. Saur. Meadow no fue mucho más amable, y también se partió de risa ante el comentario tonto de Ash. Nolan resopló, pero apenas logró contener la risa que intentaba escapar desesperadamente de sus labios. Se tapó la boca con una mano para ocultar su sonrisa, pero no se podía negar el brillo de diversión en sus ojos. Ash podía sentir la sangre latiendo en su cabeza, tan caliente que parecía lava fundida en sus venas. La risa mal disimulada resonó vengativamente en sus oídos, haciendo que el cuerpo del chico de cabello azabache temblara de ira y frustración. No solo se derrumbaba bajo la presión de una relación desastrosa con su compañero, sino que ahora su Pokédex, una máquina, lo estaba criticando. Sinceramente, ya casi había tenido suficiente por un día. Y llámalo loco, pero Ash tenía un presentimiento en el fondo del estómago de que las cosas solo iban a empeorar antes de mejorar. Pidgey, un suave arrullo resonó en el claro. Por una fracción de segundo, Ash se preguntó si se había vuelto loco y estaba oyendo cosas. Cuando decidió que aún estaba cuerdo, se dio la vuelta y, para su consternación, vio que esta vez, no uno, sino 3 Pidgeys habían descendido de un árbol cercano y aterrizado en el claro. Aunque sabía que era ridículo, Ash no pudo evitar sentir que se burlaban de él. Que eran un recordatorio de que él había fracasado, mientras que Nolan había triunfado. Sentía que la mente le ardía. El chico se estaba poniendo muy nervioso. No pasó mucho tiempo hasta que Ash simplemente no pudo soportarlo más. Con un rugido ensordecedor de frustración pura y sin adulterar, Ash agarró una pequeña piedra del suelo y la lanzó hacia los 3 Pokémon de tipo volador. Por suerte, falló, pero fue suficiente para dispersar al grupo de Pidgey, que chilló indignado. Nolan miró a su mejor amigo en estado de shock, completamente horrorizado por las acciones del otro chico. Ash. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exclamó el chico rubio con horror e incredulidad. No puedes simplemente tirarles piedras a Pokémon inocentes. Ash se giró para mirarlo, con una respuesta mordaz en la punta de la lengua, al recordar su anterior desacuerdo. Él se había equivocado y Nolan tenía razón, y sabía que esta vez también era así. Suspirando, se contuvo antes de responder. ¿Qué más se supone que debo hacer, Nolan?, preguntó con desánimo. Fue fácil para ti porque a Meadow le gusta si te escucha. ¿Cómo voy a atrapar a otro Pokémon si Pikachu me odia y no me escucha? A Nolan casi se le rompió el corazón por su mejor amigo al oír el temblor en la voz del otro chico.
Deseaba con todas sus fuerzas poder ayudar, pero dado que Pikachu le había pedido que se alejara de Ash, se había quedado sin ideas. No lo sé, admitió Nolan con tristeza. Exactamente. Exclamó Ash, aunque tuvo cuidado de no volver a descargar su frustración con Nolan. Así que tengo que intentar algo. Así que, sin esperar respuesta, Ash se agachó de nuevo y recogió otra roca pequeña. Recuperándose, el chico de cabello negro comenzó a buscar un nuevo objetivo potencial. Su plan era golpear a un Pokémon salvaje en la cabeza con la roca, aturdirlo y luego lanzarle una Pokébola vacía. Solo esperaba que fuera suficiente. En segundos, el ceño fruncido de Ash se transformó en una amplia sonrisa. Había encontrado su último objetivo. Solo la silueta oscura era visible para él, pero incluso desde la distancia, Ash supo que definitivamente era un Pokémon. La forma general se parecía a la cada vez más familiar forma de un Pidgey. Con una sonrisa burlona, Ash arqueó el brazo hacia atrás mientras se preparaba para lanzar la piedra. Si sus emociones no estuvieran tan desenfrenadas, el chico de cabello azabache podría haber notado que la silueta definitivamente no era la de un Pidgey. Nolan miró con desaprobación, pero se abstuvo de protestar más. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta el chico rubio de que lanzar piedras no era tan malo como que los Pokémon se atacaran entre sí, así que no debería comentar nada al respecto. Aún así, esperaba que el último plan de Ash no lastimara demasiado a su objetivo. Volvió la vista hacia el Pokémon mencionado, y de inmediato se abrieron de par en par, llenos de terror. «Ash, espera», gritó el chico rubio en pánico. «No lo hagas». Pero ya era demasiado tarde. Ash lanzó la piedra con toda la fuerza que pudo, y Nolan solo pudo verla volar impotente hacia su objetivo. El chico rubio rezó a todos los Pokémon legendarios que conocía para que la piedra fallara, pero, por desgracia, las plegarias del nuevo entrenador no tuvieron respuesta. La puntería de Ash fue certera y la roca dio en el blanco. Ante sus ojos, la figura se sobresaltó por el impacto, visiblemente sorprendida, por no mencionar el dolor que debió de ser agonizante. Un gran bulto comenzaba a formarse en la cabeza del Pokémon, hinchándose a una velocidad impresionante. Una enorme sonrisa iluminó el rostro de Ash, mientras Nolan observaba horrorizado. Era obvio que Ash no tenía idea del catastrófico error que acababa de cometer. «Lo conseguí», exclamó Ash alegremente. «Ojalá no lo hubieras hecho». Jadeó Nolan con miedo, y su pánico aumentó. «¿Qué?». Ash parpadeó y se giró para mirar a Nolan confundido. «¿Por qué?». Aunque pronto recibiría su respuesta. Nolan tragó saliva con dificultad, con las manos temblando de miedo, mientras él y Ash observaban cómo la figura se giraba lentamente, este último con una expresión ligeramente desconcertada. El Pokémon aviar los miró con lágrimas de dolor en los ojos, mientras que el chichón en su cabeza había alcanzado el tamaño de una pelota de cricket. Su expresión no era menos que asesina. Ash se dio cuenta rápidamente de que el Pokémon que tenían delante no era un Pidgey como había supuesto inicialmente, sino algo completamente distinto. Sintiendo el miedo de su mejor amigo, Ash se giró hacia él, sabiendo instintivamente que Nolan sabía exactamente qué Pokémon era. «¿Qué pasa?», le preguntó Ash al chico rubio que estaba a su lado. «Lo sabes, ¿verdad, Nolan?». «Me doy cuenta». Haciendo una mueca, Nolan se giró para mirarlo con una mirada seria en sus ojos, esperando transmitir la magnitud del error que Ash acababa de cometer sin darse cuenta. «Ash, eso es un Spearow», gimió el chico rubio, mirando nerviosamente a la furiosa criatura frente a ellos. «Son Pokémon realmente agresivos que atacarán con poca o ninguna provocación». El horror se encendió en los ojos de Ash cuando finalmente se dio cuenta. Entonces, tirarle una piedra a uno, tragó saliva con miedo el chico de cabello negro. Probablemente no fue la mejor idea, ¿no? Terminó Nolan ansiosamente por él. Los dos nuevos entrenadores observaron al Spearow salvaje con aire de miedo, mientras el Pokémon de tipo volador los fulminaba con la mirada, sin ocultar lo furioso que estaba por las acciones de Ash. Tragando saliva con dificultad, el chico de cabello ébano decidió que quería saber más sobre la criatura lívida que estaba frente a ellos, por lo que con cautela sacó su Pokédex de su bolsillo y apuntó en dirección al Spearow. «Spearow, el Pokémon pájaro diminuto», anunció Dexter una vez realizado el análisis. A diferencia de Pidgey, Spearow tiene una actitud terrible. Es muy salvaje y a veces ataca a otros Pokémon y a humanos. Muchas revistas de entrenamiento también recomiendan que los entrenadores nuevos e inexpertos eviten intentar atrapar a Spearow, ya que son realmente difíciles de domesticar hasta el punto de que realmente te obedecerán, también le informó Nolan a su mejor amigo.
Ash tragó saliva de nuevo, intensificando su miedo inicial mientras volvía su atención al Pokémon salvaje del que acababa de enemistarse. Rezando para que él y sus amigos salieran ilesos de aquella situación, el chico de cabello negro estaba a punto de decepcionarse, como parecía ser la pauta recurrente ese día. El Spearow ya había despegado y se dirigía hacia sus objetivos. Es decir, Ash y Nolan. Tras lanzar gritos de pánico, los dos chicos no tardaron en retirarse a toda prisa. Nolan se agachó justo a tiempo para evitar ser golpeado en la cara por el ala del furioso Pokémon, mientras que Ash huyó cuando el Spearow decidió convertirlo en su objetivo principal. El chico de cabello negro se lanzó hacia su mochila en el suelo, usándola como escudo para esquivar las garras letales que intentaban destrozarlo. ¡Ash! ¡Cuidado!, exclamó Nolan, aterrorizado e impotente, mientras el Spearow intentaba picotear los ojos de su mejor amigo. Afortunadamente, el chico de cabello negro logró esquivarlo a tiempo, evitándose así la agonía que podría haberlo dejado ciego de por vida. Sin embargo, aún estaba lejos de estar fuera de peligro. Una y otra vez, el enfurecido Spearow lo atacó, picoteando y cortando ferozmente cualquier parte de Ash que pudiera alcanzar. El chico intentaba desesperadamente defenderse de su atacante blandiendo su mochila, lo que, tras varios intentos, pareció tener cierto éxito. Sin embargo, el molesto Spearow no se fue. Simplemente decidió que Ash era demasiado problemático. Fue entonces cuando centró su atención en Nolan. Incapaz de evitar gritar de miedo cuando el Pokémon salvaje se lanzó hacia él como una pequeña bala emplumada, Nolan apenas logró evitar que sus garras le arrancaran la nariz. Cayó al suelo, encogido de miedo, mientras intentaba desesperadamente protegerse la cabeza de cualquier otro ataque. Furiosa por el intento de asalto a su compañera humana, Meadow gruñó furiosa y saltó hacia adelante. A la pequeña criatura tipo hierba no le importó estar en grave desventaja ni estar débil por su anterior batalla con Pidgey. Ella iba a defender a su entrenador sin importar el costo. Mientras el Spearow se acercaba para otro intento, Meadow desató rápidamente su látigo cepa, agarrando al Pokémon salvaje por las alas, tomándolo completamente desprevenido. Antes de que pudiera reaccionar o intentar escapar de sus garras, Meadow derribó al Spearow por los aires, estrellándolo contra el suelo con toda la fuerza que pudo reunir. Spearow. Chilló de dolor el Pokémon pájaro pequeño. Indignado por la intervención del pequeño Pokémon tipo planta, Spearow graznó furioso antes de usar los fuertes músculos de sus alas para liberarse del agarre de Meadow. Mientras sus lianas se retraían bajo su bulbo, el Pokémon tipo volador rival de Meadow se lanzó hacia el pequeño Pokémon verde, con la intención de probar su super efectivo ataque picoteo. Por suerte, Meadow pudo esquivarlo a tiempo, pero estuvo cerca. Demasiado cerca para sentirse cómodo. Pradera. Intenta tu ataque de sanguijuela. Gritó Nolan en un intento desesperado por ayudar a su compañero. Asintiendo, Meadow se preparó mientras observaba con tensión cómo su enemigo se acercaba. Su bulbo comenzó a brillar con una tenue luz verde, antes de que una semilla con un brillo similar saliera disparada de su parte superior. Salió disparada hacia el Spearow Y. Omitido. Nolan y Meadow no pudieron evitar hacer una mueca cuando el Spearow giró sin esfuerzo por el aire y se apartó del camino de la semilla que se estaba drenando. Observaron cómo caía al suelo sin causar daño y se desintegraba. Afortunadamente, a pesar de no tener éxito, el ataque sí logró lograr algo positivo. Eso hizo que el Spearow se lo pensara dos veces antes de atacarlos. El único inconveniente fue que provocó que el indignado tipo volador cambiara de objetivo una vez más. No estaba listo para dejarlos en paz todavía. No hasta que su sed de venganza quedara satisfecha. Y esta vez, fue Pikachu el que cayó en la mira de Spearow. Con un agudo graznido de furia que casi sonó como un grito de guerra, el Spearow se abalanzó sobre el asustado Pokémon de tipo eléctrico. Pikachu chilló de miedo, agachándose justo a tiempo para esquivar las garras del furioso Pokémon aviar. ¡Pi! Gimió Pikachu mientras el Spearow giraba por el aire para intentarlo por segunda vez. Moviéndose tan rápido que era poco más que una mancha amarilla en movimiento, Pikachu corrió hacia el mismo árbol en el que había estado antes, tratando desesperadamente de alejarse del Pokémon que los estaba atacando. A pesar de la desoladora situación en la que se encontraban, el pequeño Pokémon amarillo no pudo evitar sentir un nuevo resentimiento hacia el idiota que lo había puesto como entrenador. Todo esto era culpa de Ash. No era justo que, una vez más, todos tuvieran que sufrir por ello. Rema. Spearow. Gritó Spearow al ver a Pikachu intentando esconderse.
El Pokémon de tipo volador se lanzó hacia él para intentar otro ataque. Al ver esto desde su posición en la base del árbol, Ash miró con odio al agresor que lo estaba atacando a él y a todos sus amigos. Oye, Deja a Pikachu en paz. Gritó el chico de pelo oscuro en defensa de su asustado compañero. Él no tiró la piedra. Déjalo en paz, a Nolan y a Meadow. No tuvieron nada que ver. La Pokédex que Ash aún sostenía en su mano cobró vida de repente, casi sobresaltándolo. Con la emoción del momento, el joven de cabello negro había olvidado que aún sostenía el dispositivo. Los Pokémon salvajes tienden a estar celosos de los Pokémon entrenados por humanos, le informó Dexter al entrenador novato. Ash no pudo evitar fruncir el ceño sombríamente ante esa pequeña información. Nolan y Meadow corrieron al lado de Ash, los tres observando con horror la escena que se desarrollaba. En lo alto del árbol, Pikachu seguía agachándose y esquivando a los Spearows, que lo atacaban una y otra vez con una furia implacable. Ante sus propios ojos, la criatura amarilla se resbaló de la rama en la que estaba, provocando un grito de alarma entre todos. ¡Chu! Jadeó Pikachu, aferrándose a la rama con sus pequeñas patas como si le fuera la vida. ¡Pikachu! Gritó Ash, presa del pánico. Aunque él y el Pokémon de tipo eléctrico aún estuvieran enfrentados, lo último que quería era que el pequeño sufriera algún daño. ¡Aguanta! Exclamó Nolan, sintiéndose completamente impotente al ver cómo el compañero de su mejor amigo luchaba por mantenerlo agarrado. Bulba. Meadow también estaba muy preocupada por sus compañeros Pokémon. El grupo de 4 solo podía observar con horror cómo el Spearow se acercaba cada vez más a donde Pikachu colgaba precariamente, con un destello vengativo de malicia en la mirada. Era más que evidente que el tipo volador disfrutaba del miedo puro que le inspiraban. ¡Pi! Gimió Pikachu, claramente muy asustado ahora. ¡Pikachu! Gritó Ash horrorizado, sintiéndose extremadamente culpable por la terrible situación en la que accidentalmente había involucrado a su compañero. Nolan intentaba con furia pensar en una manera de sacarlos de aquella pesadilla. Le tomó unos instantes, pero finalmente el entrenador de cabello dorado jadeó al tener una idea. ¡Rápido, Prado! Gritó con urgencia, usa tu látigo cepa y saca a Pikachu de ahí. Saur. Meadow asintió, queriendo darse una bofetada por no haberlo pensado antes. El pequeño Pokémon de tipo planta se preparó para desatar sus lianas, pero nunca tuvo la oportunidad. De repente, para asombro de todos los presentes, brillantes destellos de energía electrificada parecieron irradiar de todo el cuerpo de Pikachu. Con un grito agudo de absoluta determinación, la pequeña criatura amarilla desató hasta la última gota del poder que había estado acumulando. La explosión de electricidad golpeó al Spearow en la cabeza, provocando un grito agonizante de la agresiva criatura. ¡Rema! Chilló y se retorció con un dolor paralizante. El Spearow, ligeramente carbonizado, cayó al suelo de inmediato con un golpe sordo. Estaba tan aturdido por el inesperado giro de los acontecimientos que ni siquiera podía moverse debido a su estado de shock y horror. No fue el único que se quedó sin palabras por la sorpresa. Nolan solo pudo quedarse boquiabierto, mientras que a su lado, Ash respiró aliviado. Les tomó un momento, pero una vez asimilados los hechos, los rostros de ambos chicos se iluminaron con sonrisas igualmente amplias. «Pikachu, lo conseguiste», exclamó Ash con alegría. Pikachu, quien se había bajado del árbol y había aterrizado de pie junto a Ash, miró a su compañero con enfado. La criatura amarilla no ocultaba que consideraba al chico de cabello negro el único responsable de todo el desastre. Nolan, presentiendo que Ash podría haber empeorado aún más su turbulenta relación con su pareja con esa temeraria maniobra, intervino antes de que estallara otra discusión. Aunque él también estaba enfadado con el otro chico por esa muestra de estupidez, Nolan ya había tenido suficientes discusiones por un día, así que decidió dejarla pasar. «Eso fue increíble, Pikachu», felicitó al compañero Pokémon de su mejor amigo. Pikachu le sonrió al chico rubio, sonrojándose ligeramente ante su elogio. Pikachu se frotó modestamente la parte posterior de la cabeza. Meadow se acercó al Pokémon eléctrico, sonriéndole con cariño. Había derrotado a una seria amenaza para la seguridad de Nolan. Por eso, Meadow le estaba agradecido. Saur le agradeció con un tono absolutamente sincero. Pikachu asintió y estaba a punto de responder. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, un gemido de dolor lo interrumpió. Los 4 viajeros se giraron hacia el origen del alboroto e hicieron una mueca al ver que el extenuado Spearow se ponía de pie con cuidado.
Todos intentaron prepararse mentalmente para otra pelea, pues a juzgar por su expresión, el temperamento del Spearow no se había calmado en absoluto. De hecho, el Pokémon pajarito estaba furioso, temblando de pura indignación. Una cosa era segura, aún no había terminado con ellos. Spearow podía haber caído, pero aún le quedaba algo por hacer. Con una sonrisa sombría, Spearow se apartó del cuarteto entrometido y centró toda su atención en un árbol específico en medio del campo donde se encontraban. Porque este no era un árbol cualquiera en las afueras del bosque. No, este árbol era donde Spearow vivía. Él y el resto de su bandada. Nolan y Ash no tenían idea de lo condenados que estaban realmente. Spearow. Gritó el salvaje Spearow con todas sus fuerzas, con un solo propósito en mente. Acabar con estos idiotas que lo habían humillado por completo con sus rocas y descargas eléctricas. Para Spearow, era lo que se merecían. Para inmensa satisfacción del lívido Pokémon, el efecto de su llamado fue inmediato. Como una tormenta inminente, el cielo azul brillante pareció oscurecerse ante sus ojos al llenarse repentinamente de docenas y docenas de Spearows, todos saliendo del árbol al que el Spearow original había llamado. Sus alas amenazaban con bloquear el sol, eran tantos, y todos gritaban y graznaban indignados, furiosos de que alguien tuviera la audacia de atacar a un miembro de su bandada. Para ellos, no importaba cuán poderosos fueran sus oponentes. Caían, con fuerza. Nolan habría jurado que la sangre en sus venas se heló en ese instante. El rostro del chico rubio se tornó de un blanco espantoso, mientras que a su lado, los ojos de Ash se abrieron de par en par con horror al comprender la gravedad de la situación. Susurró Ash débilmente, temiendo que sus rodillas estuvieran a punto de ceder. Fue prácticamente el eufemismo del siglo. Incluso entre los tres Pokémon que los nuevos entrenadores tenían a su disposición, no tenían la más mínima posibilidad contra una bandada de Spearows enfurecidos. Meadow estaba en demasiada desventaja como para siquiera pensar en intentarlo, y Pidgey probablemente seguía demasiado débil por la batalla anterior como para ser de mucha utilidad. Ni siquiera Pikachu, cuyos ataques eléctricos serían súper efectivos contra Spearow, poseía la potencia bruta necesaria para noquear a una bandada entera. Sinceramente, Nolan no veía qué posibilidades tenían en ese momento. Estaban completamente jodidos. Casi en perfecta sincronía, los ojos de cada Spearow brillaron con un aire de peligro, como una tormenta de cuchillas letales, mientras centraban su atención en Ash, Nolan y sus Pokémon. Con gritos tan fuertes que estremecieron el cielo, la bandada se abalanzó sobre ellos. Nolan y Ash no pudieron evitar temblar de terror. Nada en la vida de ninguno de los dos los había preparado para una situación como esta, y Nolan solo podía pensar en cuánto deseaba que su padre estuviera allí para ayudarlos. Apartando esos pensamientos, el chico rubio intentó desesperadamente pensar en algo, cualquier cosa, que pudieran hacer para escapar de esta terrible situación. Sin embargo, no encontraba nada, y eso aterrorizaba a Nolan más que a la bandada de Spearow. Realmente parecía que toda esperanza estaba perdida. ¿Qué hacemos, Nolan? Ash miró desesperado a su mejor amigo en busca de orientación en la desoladora situación en la que se encontraban. ¿Deberíamos correr? Sintiéndose débil por los nervios y con aspecto de estar a punto de vomitar, Nolan no pudo hacer nada más que asentir aturdido. Temblando de un miedo tan intenso que nunca antes había sentido, Ash abrazó rápidamente a Pikachu, quien estaba tan aterrorizado que ni siquiera protestó. Nolan hizo lo mismo con Pradera, acunando al Pokémon de tipo planta contra su pecho para protegerlo. Por mucho miedo que Nolan sintiera por sí mismo, no iba a permitir que le hicieran daño. Al menos, no mientras aún tuviera aliento. La bandada ya estaba casi sobre ellos, y los dos mejores amigos intercambiaron una mirada sombría, ninguno de los dos dijo una sola palabra mientras asentían solemnemente el uno al otro. Nolan y Ash corrieron para salvar sus vidas. Vaya final de suspenso. Estoy tan contenta de que ya casi termine este episodio. Siendo sincera, se está haciendo un poco pesado, pero todo lo que ha pasado hasta ahora es necesario para la historia, así que bueno. Ahora, pasemos a los resultados del tema de votación del último capítulo. Para quienes lo recuerden, les pedí que votaran entre qué Pokémon usaría en Nuzlocke y, por lo tanto, qué Pokémon atraparía Nolan en la historia. Las opciones eran Oddish, Diglett y Abra. El problema es que solo votó un lector, y en esa votación mencionaron tanto a Abra como a Diglett. Honestamente, leí esa reseña unas 10 veces y todavía no entiendo con cuál quieren que me quede. Incluso intenté enviarle un mensaje privado al autor de la reseña para aclararlo, pero no recibí respuesta.
Como no se trataba de un empate entre dos revisores, como en el caso de Geodude y Caterpie, no quise arriesgarme. Así que, al final, decidí que lo más justo era volver a someterlo a votación. Como Odish no estaba en la reseña, no lo incluiré aquí. Por favor, voten en una reseña entre Diglett y Abra y ayúdenme a aclarar esto de una vez por todas. Sus géneros, habilidades y naturalezas se pueden ver en el capítulo anterior. Finalmente, muchas gracias por leer y espero que hayas disfrutado este capítulo y la historia hasta ahora. Hasta la próxima, seguid leyendo.